Bienvenidos a las riquezas, a la misericordia y a la paciencia de Dios, incluyendo a este su siervo para con Dios y Cristo Jesús. Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para que en esta hora Dios nos permita esta bendita riqueza, que nos abra el tercer cielo, para que pueda descender este bendito maná, para que podamos tener el privilegio de poder discernir mediante su bendita presencia este bendito camino, podamos entender su amor, su grandeza, su anchura, su profundidad, que nos ha dado precisamente, bendito hermano y bendita hermana, su bendita presencia y esta palabra a los que no pecamos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios que quita el velo, un Dios que nos da discernimiento, un Dios que nos permite escuchar y hablar una sola cosa y interpretar de igual manera la bendita palabra a los que cumplen con el pacto. Son los deseos de este su siervo, primeramente de Dios por medio de este su siervo, en estos últimos tiempos de apostasía, de maldad, en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto. Yo deseo de todo corazón paz, tranquilidad. Es un agobio para este su servidor estar viendo el sufrimiento, estar viendo el padecimiento de familias que pierden sus casas quemadas, de familias que están en pandemias, de familias que pierden hijos, que pierden padres. Es un agobio para mí las guerras, el hambre, todo lo que está sucediendo y lo que viene por venir. Yo siempre le pido a Dios que me dé fortaleza, bendito hermano, en estos últimos tiempos, para no desmayar a lo que se está viendo y sí orar, sí pedir a Dios por obreros, ir también, bendito hermano y bendita hermana, y sobre todo agradecer, valorar esta bendita protección, esta bendita sombra, este bendito amparo que tenemos a los que amamos a Dios, al prójimo, a los que tenemos temor, a los que venimos con hambre y sed de justicia, a los que creemos, porque estamos en el hueco de su mano, estamos en la tierra de Gosén. Yo he pedido por todo suscriptor, por todo seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por todos los que estén predestinados el día de mañana, bendito hermano y bendita hermana, para escuchar por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, su verdad. He pedido para que Dios toque los corazones, para que tengan discernimiento y no se pierdan. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 87 del libro del Génesis, capítulo 45, versículo 8. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 45, versículo 8. Ayer, en el versículo 47, proféticamente vimos las bendiciones que Dios tenía preparadas para con la humanidad, para cuando estábamos nosotros presos, cuando estábamos muertos, cuando estábamos en maldición. Esta bendita profecía donde dice José a sus hermanos, cuando se presenta a sus hermanos, y Dios me envió, como dice en San Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida. Y Dios me envió delante de ustedes para perseverarlos en este camino, para que no mueran, para que tengan perseverancia por el poder que Dios nos delegó, el Espíritu Santo y este bendito pastor que nos dio, que nos persevera, para perseverarlos, posteridad sobre la tierra, para que haya un fruto sobre la tierra y para darles vida por medio de la gran liberación. Alabado sea, que ayer lo expliqué, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita profecía. Y se sigue presentando
Y seguimos viendo esta profecía como una sombra, José, de lo que iba a venir, porque recuerde que la bendita palabra es profética, recuerde que Dios nos habla con historias vivas, con historias que fueron reales, para presentar siempre y para dar testimonio al mismo Dios de Cristo, de la salvación, de la grandeza que tenemos, del trigo, del grano. Dice, así pues, dice en el versículo 8, no me enviaron o no me enviasteis acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra en Egipto. Así que, de igual manera, Dios permitió que Cristo Jesús diera su vida como ofrenda, ya profetizando que Dios iba a utilizar como instrumento al primer pueblo, pero que no fueron ellos, realmente. O sea, sí fueron ellos por el pecado, por la ignorancia, pero Dios los utilizó como un instrumento para que viniera la salvación. Entonces, de cierta manera vimos que sus hermanos, por el pecado, lo entregaron, pero fíjese bien, Dios lo permitió, Dios lo permitió, Dios así lo hizo, Dios así lo diseñó, para que fuera la muerte, para que fuera la cruz, porque de otra manera no nos hubiera traído la liberación, no nos hubiera traído toda esta bendita bendición. Así pues, dice, no me enviaron acá ustedes. Por ustedes no estoy aquí en Egipto, no, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Y aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cuando vimos que Faraón le dio el anillo, le dio el báculo, le dio todo, y le dijo, yo voy a seguir siendo Faraón, pero tú te vas a encargar. Aquí también vemos cómo Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó, y se presentó a sus seguidores, a los discípulos que lo habían seguido, les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. Entonces, aquí me ha dado toda potestad el Padre, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y me ha puesto por Señor de toda su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia. ¿Quién es nuestro pastor? Señor, recuerda que significa amo. Ahora, acordémonos, bendito hermano y bendita hermana, que en el primer pacto, la casa de Dios fue el primer templo. Primeramente, cuando salieron de Egipto, el tabernáculo. El tabernáculo que se le dio a conocer a Moisés y que se le dijo que lo hiciera conforme al modelo que se le mostraba. Y luego, posteriormente, cuando llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, cuando vino el tiempo de los reyes, Salomón se le dio el privilegio de edificar casa a Dios, un templo, el primer templo, como lo vimos. Luego, sabemos que ese templo fue destruido en la deportación babilónica mediante el rey Nabucodonosor por el pecado del pueblo. Y sabemos también que después Dios, después del libro de Lamentaciones, después de darles un castigo de 70 años, les permitió erigir el segundo templo, que es en donde está el muro de las Lamentaciones, que es donde Cristo Jesús llegó a predicar, donde hacían mercadería, ese templo que fue destruido 70 y tantos años después de nuestro Señor Jesucristo proféticamente, y que estamos esperando un tercer templo, no nosotros, sino proféticamente. Pero una vez que terminó el primer tratado, el primer pacto, Cristo Jesús dijo, yo he venido a levantar templo, he venido a levantar una casa para Dios en 3 días, que es la iglesia. Y Cristo Jesús, a todos los que hemos sido llamados, a todos los que hemos sido edificados mediante su amor, mediante su enseñanza y mediante Dios, y hemos tenido el privilegio de llegar a ser templo de Dios, como dice en Corintio, o que no saben que sus cuerpos son el templo de Dios. Entonces, los que hemos tenido este privilegio, es la casa
y ahí está Cristo Jesús sirviéndonos. Ahí dice, Dios lo puso como Señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto, que es el mundo, a los que creímos, ¿verdad? Porque mientras estemos aquí, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Y lo puso como cabeza, como gobernador, como rey, a todos los que creímos. Dios, así, proféticamente, primeramente con historias vivas, con José el Soñador, para representar simbólicamente todo lo que iba a venir como una sombra. Dice en el versículo 9, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Ahora, dar prisa, darse prisa. ¿Qué pasa cuando tomamos la copa? ¿Qué pasa cuando Dios nos bendice? ¿Qué pasa cuando nos sienta a su mesa? ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos, como lo estamos viendo con este primer pueblo y con Benjamín, que representa el primer pueblo, y también los que éramos gentiles, que la piedra vino a ser de dos pueblos uno, la piedra del ángulo, que nos dice darse prisa, como dice la bendita palabra, poner diligencia e ir a hacer la luz, e ir a hacer la sal. Traigan a toda mi familia, traigan a todos los que están predestinados, tráiganlos a todos. Ir, no perder tiempo, darse prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y de igual manera, el Evangelio, la parentela hoy de Cristo Jesús, ¿quién es su pariente? ¿Quién es su hijo? Sino los que somos llamados. ¿Qué nos dice? Dense prisa, pongan diligencia, no se detengan, vengan al alimento, vengan a la bendición, vengan a mí, dice Dios, dice Cristo Jesús, no se detengan. Dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Ahora, había un lugar en Egipto que se llamaba la tierra de Gosén. ¿Qué significa hoy, como una sombra de lo que va a venir, la tierra de Gosén? Significa una tierra que perdió Adán y Eva, significa un campo, el campo que nos trajo Cristo para ser pastores, para ser sembradores, una tierra donde estamos protegidos de las maldiciones que están pasando en el planeta Tierra, porque vamos a ver más adelante que en esta tierra de Gosén, donde este pueblo estuvo después de que murió este faraón, y hubo un faraón que desconoció al pueblo cuando ya no estaba José y seguían en la tierra de Gosén, como en esa tierra Dios los guardó de las 10 plagas. Como en esa tierra de Gosén no les tocó ninguna de las plagas de la destrucción. De igual manera hoy, la tierra de Gosén representa vida, representa protección, representa un lugar especial que Dios nos da en Egipto, mientras no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien, entonces, habitarás en la tierra de Gosén. Eso le dijo José que fueran a dar el mensaje. Y así, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros somos mensajeros. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra ángel viene del vocablo griego o hebreo ángelos, y que ángel o ángelos significa mensajero. Recuerde que cuando Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán, el instrumento Juan por agua, Dios por el Espíritu, Juan dio testimonio que el Espíritu Santo venía como paloma a postrarse delante de Cristo Jesús, y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿qué representa la paloma? La paloma representa mensaje. ¿Por qué existen todavía a la fecha palomas blancas que son mensajeras, que se les pone una cartita en el pico
y llevan un mensaje a otra parte donde uno las mande. Entonces, aquí está, bendito, y vayan y dense prisa. Y lo que nos dice que hablemos, ¿verdad? Que en el Evangelio, ¿qué nos dice también la palabra? Ven, sal del mundo y ven a habitar en esta tierra, ven a habitar en este campo, sal de la muerte, sal y ven a habitar donde está Cristo, donde están los graneros llenos, donde hay vida, donde hay libertad. Vengan, y habitará la tierra de Gosén y estará cerca de mí. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante, porque la bendita palabra nos dice que cuando entró el pecado al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, recuerde que la palabra muerte significa separado o lejos, y que Satanás nos vino a alejar de Dios y de Cristo Jesús. Pero de igual manera, Dios en su amor, en su grandeza, cuando mandó a nuestro Señor Jesucristo, nos vino a ser cercano a los que salimos, a los que venimos y escuchamos y creímos por fe que aquí había grano, que no hay otro lugar en donde buscar grano, que aquí está lo que necesitamos para nuestro espíritu, que dejáramos la tierra donde habitáramos, que nos diéramos prisa y pusiéramos diligencia para darnos esta tierra de Gosén y para poder estar cerca de Dios, que representa la vida, cerca de Cristo Jesús. Dice, estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, como dice en Éxodo capítulo 20, que todos aquellos que aman a Dios, que todos aquellos que se sujetan, Dios los bendecirá hasta la tercera y cuarta generación de los que hacen sus mandamientos, de los que guardan sus mandamientos, hablando de nuestros hermanos en Cristo Jesús y de los que vengan después. Habitarás tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, habitarán aquí en estas tierras tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, que esta es una riqueza, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, del campo que nos trajo Cristo Jesús. Del campo donde tenemos nosotros para apacentar a las ovejas, para apacentar a nuestros ganados, para apacentar nosotros. Y Cristo Jesús y Dios están en esa tierra, pero es necesario salir, es necesario dejar donde estábamos. Porque recuerde que Jacob y sus hijos tenían muchos años en la tierra donde se habían posado, que era la tierra de Canaán. Dice, y allí te alimentaré, el mensaje. Este mensaje también, cuando nos damos prisa, cuando nos damos diligencia y vamos a llevar el Evangelio, ¿qué les decimos? En el mundo hay hambre, en el mundo están las 7 vacas flacas, en el mundo hay horror, hay muerte. Ven para que Cristo Jesús te alimente. Él es el pan de vida, Él es el que da el alimento, pero hay un precio. El precio es separarnos, el precio es salir. Y te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Porque los que no quieren salir, los que no quieren poner diligencia, están pobres espiritualmente y están muertos espiritualmente, porque el alimento de ellos, a los que no quisieron salir, es la carne. Pero espiritualmente están muertos. Usted vea y medite, bendito hermano y bendita hermana. Un cristiano falso que va los domingos a que le rasquen el oído, a escuchar un pan de veneno, que es prosperidad, que es dinero, y no escuchar la cruz, no escuchar una consagración, no escuchar el campo, están muertos. Y ya le dije, no pueden comer, no pueden entender, no pueden escuchar esta palabra, este alimento, porque este alimento es espiritual. Y para poder ser espiritual hay que creer. Y hay que creer en la locura de la cruz. Hay que creer en dejarlo todo, como ya se lo he venido repitiendo muchas veces. Entonces dice, allí te alimentaré pues, aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, porque también aquí todavía hay hambre. Solamente con Cristo podemos encontrar la bendición. Y todos los que no vienen a Cristo perecen, mueren. Y todo lo que tienes, ven para que no perezca tú y te casa y todo lo que tienes.
Dice, y todo lo que tienes también, bendito hermano y bendita hermana, habla de las posesiones. Porque de igual manera, todo lo que teníamos, todas las posesiones que teníamos, van a aparecer juntamente con nosotros, porque todas las cosas son corruptibles. Pero, si venimos y nos damos y nos ponemos diligencia y tomamos las cosas que Dios nos permitió en su momento para ponerlas a su servicio, gloria a Dios. Dice en el versículo 12, he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Ahora vea la bendición. Fíjese bien. Una vez que vimos el arrepentimiento genuino, una vez que vimos una conversión genuina de arrepentimiento, una vez que confesaron sus pecados y una vez que Cristo Jesús nos perdona, fíjate bien, y aquí vuestros ojos ahora ven. ¿Qué vimos ayer? Que reconocieron, pudieron ver que José se presentó a ellos. Recuerden la enseñanza, no se lo olvide, bendito hermano y bendita hermana, lo que hemos estado viendo. ¿Qué dijimos? Que cuando Cristo Jesús se presenta y lo podemos ver, nos quita el velo. Después de una prueba, después de habernos arrepentido, después de haber sido probados, después de que no nos haya encontrado en infidelidad, entonces podemos ver. Recuerda que a los pecadores, como les decía Cristo, ustedes son ciegos, quedando ciegos, y los dos van a tropezar. Pero la vista, ¿cuál es? Bíblicamente, según Efesios, nos dice que la vista es el discernimiento, es el entendimiento de este bendito camino. Poder ver a Cristo, poder ver a Dios, es poder entender este camino, porque si yo entiendo este camino, puedo ver a Dios y puedo ver su fruto en un hermano. Puedo ver la conversión y el poder de Dios y el fruto de Dios por medio de un hermano y por medio de un servidor suyo, como dice en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo y el fruto de la carne, y los que no pecamos podemos ver. Podemos ver un árbol bueno, su fruto, si es bueno o es malo. Y podemos también ver un árbol malo porque nos ha dado vista, porque creímos, porque nos arrepentimos, porque se mostró en nuestras vidas. Entonces dice, he aquí ahora sus ojos ven. Dice, y los ojos de mi hermano Benjamín también ve, y que mi boca os habla, que mi boca os habla. Esto es una riqueza, bendito hermano. Yo siempre que abro la bendita palabra digo la boca de Dios, la boca de Cristo. Dice en Hebreos que la palabra está viva, no está muerta. Yo, cuando ese versículo me lo permitió Dios enseñar en Hebreos 9:27, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o Hebreos 4:12, creo que es Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo y está viva. Yo me puse a meditar y dije, bueno, todos los libros que yo leí antes están muertos. Solamente hay un libro que tiene vida, que es la Biblia. Y está viva para los que no pecamos. Y Dios nos habla por medio de esta boca. En el Antiguo Testamento Dios, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está. ¿A quién le habla Dios? ¿A quién nos habla? A los que podemos ver. ¿A quién nos habla hoy Cristo Jesús? A los que podemos ver. Entonces, mi boca les habla. Vayan y digan a mi Padre que ahora ven, que ahora escuchan mi palabra, que ahora escuchan, que ahora tienen mi consejo, que ahora tienen esta bendición. Vayan y díganle y tráiganlo. En el 13 dice, ¿haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto? Y darse prisa y traer a mi Padre acá, que es el testimonio que tenemos que dar. Primeramente Dios envió al primer pueblo a dar testimonio. Y nosotros, bendito hermano y bendita hermana,
nos desesperamos a veces por ir a tratar de decir la gloria que hemos visto de Dios y de Cristo. La gloria que hemos visto, porque así dice, vayan y hagan saber a mi Padre toda mi gloria de Egipto. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, y darle testimonio de esto para poder profundizar este versículo 13. Alguna ocasión, cuando yo fui llamado de las tinieblas a la luz admirable, claro que yo siendo de carne quise cambiar muchas veces y no pude. Yo fui un instrumento del diablo que le dio mucha amargura a mi padre y a mi madre. Fui un hijo desobediente y fui un hijo que les dio mucha aflicción y mucha angustia. Fui un hijo no malo con mis padres, pero sí malo en mis acciones. Digo, no me justifico porque no hay ninguno bueno, pero no tenía demonios tan malos. Pero sí las obras que hacía les di muchas preocupaciones. Ahora, mis padres no me pudieron cambiar ni a los 42 años de edad, porque yo cuando tenía 42 años seguía teniendo y seguía dándoles preocupaciones. A los 42 años ya casado, ya con un hijo, ya independizado de mis padres, pero teniendo una comunión. Y mis padres dijeron, este ya no va a cambiar, usted ya jamás va a cambiar. Cuando Dios me habló a los 42 años y me mostró su gloria con una transformación de una vieja criatura a una nueva criatura y vi la gloria de Cristo y vi ese poder que me transformó con su amor, con su alimento en esta tierra donde me invitó cuando salí. Yo me desesperaba para decirle a mi padre, Padre, mira, porque ellos eran católicos, por favor. Y ellos, ciegos, no entendían. Y yo le decía, ¿qué no puedes ver a tu hijo como era antes? Y lo que hoy es hoy, ¿qué no puedes ver que tu hijo era antes? Un mal hijo, y hoy predico la palabra, hoy ya no tomo, hoy ya no fumo, hoy ya no hago las obras por las cuales tú estabas angustiado y hago una obra buena y eso te molesta. ¿Que no puedes ver la gloria de Dios? ¿Que no puedes ver que ahora puedo volar? ¿Que no puedes ver la transformación? Entonces, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ir a dar testimonio, no de que tengo una casa, Dios me dio trabajo, Dios me dio dinero. Esos testimonios son del diablo, hermano. Nosotros vamos a ir a dar testimonio de la gloria, del poder, de lo que era yo antes y lo que hoy soy hoy. Pero no de labios para afuera, engañando a la gente como los fariseos hipócritas, no, sino con una obra que puedan ver los demás para que le den gloria a Dios. Entonces dice, en el 13, haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria que Dios me dio aquí en Egipto. Recuerda, Egipto es el mundo, porque Cristo Jesús de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Egipto, que ha dado a su Hijo unigénito, aquí en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, recuerde, pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué has visto? Y darse prisa. Aquí está el Evangelio. No retardar, poner diligencia, darse prisa y traer para acá a mi Padre. Así como también hemos visto con muchas historias, bendito hermano y bendita hermana, como Abraham. ¿Qué le dijo a su mayordomo? Ve y date prisa, no pierdas tiempo y ve y trae para mi hijo esposa. ¿Qué vimos, bendito hermano y bendita hermana? De traer. ¿Qué dijo Jacob? Ve rápidamente y toma doncella, tráeme frutos. Y empezamos con Abel, porque Abel, ¿qué le trajo a Dios? Le trajo una ovejita en sacrificio vivo. ¿Y qué es hoy traer una ovejita en sacrificio vivo? Sacarlos del lugar donde viven y traerlos a los pies de Cristo Jesús a la tierra de Gosén. Darse prisa. Este es el pacto. A los que hemos alcanzado un tamaño espiritual, a los que Dios nos ha dado vista, a los que tenemos su boca. Dice en el versículo 14,
y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Se abrazaron. Se echó José al cuello de Benjamín. Y Benjamín también. Y aquí está el amor fraternal. Aquí está Cristo, aquí está la unión. Aquí está un lloro de gozo. Porque, como dice la bendita palabra, de cierto les digo que hay mayor gozo por una oveja que está extraviada y vuelve que las 99 que se quedan. Por eso dice en San Lucas 10, hay gozo delante de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Entonces, tanto Cristo Jesús y Dios tienen gozo cuando podemos ver, cuando podemos escuchar la voz de Cristo, cuando alcanzamos también una estatura del varón perfecto, como también nosotros lloramos de agradecimiento y abrazamos a Cristo Jesús. De amor fraternal, hermanos. 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. De igual manera, aquí está el perdón, aquí está el besar a todos sus hermanos, aquí está el que yo soy la puerta, aquí está que Cristo Jesús nunca rechazó y perdonó. Y después sus hermanos hablaron con él. Bueno, y también, hermano y bendita hermana, sus hermanos hablaron con él después de que los besó. Es que Dios y Cristo Jesús, una vez que nos perdona, una vez que alcanzamos una estatura espiritual, nos da la bendición de poder orar. Nos da la bendición de poder tener una comunión fraternal, íntima, con Dios y con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dice en el 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en algunas citas bíblicas Dios nos profetiza a Faraón como Dios. Y claro, que Dios primeramente, cuando vio el pecado al mundo, que entró y por el pecado entró la muerte, Dios tuvo que mandar a su Hijo a una misión. ¿Cuál fue la misión de Cristo Jesús? Reconciliar primeramente al primer pueblo, pero también a nosotros, que nosotros simbólicamente asemejamos a Benjamín. Y cuando Dios escuchó el fruto de Cristo y cómo por medio de su cruz fuimos reconciliados, tanto el primer pueblo como nosotros, claro que agradó al Padre. Se oyó una noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y a los siervos de Faraón, que hoy los siervos de Dios son los ángeles allá arriba. Dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e ir y volver a la tierra de Canaán. Ahora, esta que estamos viendo aquí, bendito hermano y bendita hermana, que dice en el versículo 17, es un mandamiento de Dios que le dio a Cristo Jesús. Y que Jesús muchas veces cuando bajó, esta bendita frase de decir, de cierto, es esto que les estoy diciendo, es de verdad, porque viene de mi Padre. Y yo no les digo mentira, por eso decía de cierto. Porque todo mandamiento que Cristo Jesús nos da, todo consejo que nos da nuestro Rey y nuestro Amo, proviene de Dios. Ahora, ¿qué es lo que proviene de Dios aquí? Di a tus hermanos, hagan esto, cargar vuestras bestias, salgan, salir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el Evangelio verdadero, el bautizo o la cruz, representa una muerte. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, con Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa salida. ¿Salida de dónde? De la esclavitud. ¿Salida de dónde? De Egipto, cuando estaba el faraón malo. ¿Salir a dónde? A una nueva vida. Y poner diligencia y no quedarse
Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo le aconsejé que usted viera una película, ojalá lo haya hecho, la película de Peregrino, que es cristiana. Hay muchas películas que se dicen cristianas que están tocadas por el diablo, no. Yo le hablo de la Peregrino, véala, porque eso también significa salir. Peregrino sale de la ciudad que está destinada a la destrucción, que representa el mundo. Y cuando Peregrino va solo, sin su esposa, sin su familia, porque no quisieron creer, y va solo con la Biblia, le dijeron, ¿por qué sales? ¿Por qué dejas a tu esposa? ¿Por qué dejas el pueblo donde naciste, la tierra donde naciste? Y él dice, porque este libro me ha dicho que va a ser destruido eso. Y que si yo me quería salir, tenía que salir y caminar para buscar la ciudad eterna. Es maravillosa esa película, se la recomiendo. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice por medio de Cristo Jesús? Salir. Toma tu cruz. Y el bautizo representa una muerte. Y a tus hermanos, hacer esto en el 17, cargar vuestras bestias, o sea, con las cosas, ¿verdad? Que tenían, ir, y vuelvan a la tierra de Canaán. Que estaban en la tierra, y vuélvanse de la tierra de Canaán, porque estaban en la tierra de Canaán, esa tierra prometida, que todavía no era herencia, vuélvanse para acá, vénganse para acá. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando entró el pecado al mundo, perdimos la tierra, perdimos el Edén, perdimos la comida espiritual, perdimos el gozo, perdimos la luz, perdimos la bendición y estuvimos bíblicamente bajo cautiverio, bajo un imperio, bajo tinieblas, bajo una muerte, bajo amargura, en esclavitud. Ahora, cuando vino Cristo Jesús, Dios nos dice, vuélvanse a mí, salgan pueblo mío, tomen su cruz. Y si tú crees y tomaste a tus familias y viniste a mí, porque Dios ya envió a su Hijo. Dios no va a ir a ti, no. En el Evangelio nosotros tenemos que salir a buscar a Dios. Y Dios no lo vamos a encontrar en el mundo, hermano. A Dios no se encuentra aquí abajo. Aquí abajo está el trono del diablo. A Dios se le encuentra saliendo del mundo, tomando la cruz. Por eso es un pacto. Por eso es una entrada a este reino. Por eso el bautizo representa salir, éxodo. Y el discipulado es empezarme a alejar del mundo, empezarme a apartar del mundo. Ese es el discipulado hasta llegar a la tierra de Gosén. Y si yo llego a esa tierra, si yo salí y cargo con todo y me vuelvo, entonces venid a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto. Les regresaré el Edén, les regresaré el campo, les regresaré para lo que fueron creados y diseñados. Porque recuerda, hermano, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros fuimos creados para amar a Dios y para amar al prójimo, no para lo que hacen los seres humanos. Porque ellos hacen una obra para la cual no fueron diseñados y por naturaleza sufren. Por naturaleza. Porque hacen una obra que no fueron creados para. Es como si yo, el teléfono que fue creado para una cierta obra, lo quiero usar para tallar un sartén o lo quiero usar para martillar un clavo. Pues, lo voy a romper. Así está el ser humano sin Dios. Ahora, venid a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo bueno de la tierra, hermano? El Edén. El Edén que perdió Adán y Eva. El campo que nos vino a traer Cristo Jesús. ¿Y por qué es bueno? Porque ese campo de sembrar, de regar, de llevar el Evangelio, esa obra de amor,
me da alimento, me da trigo. Y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Por qué? La tierra es usted, soy yo. Y cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, ese es un alimento espiritual. Ese es un alimento espiritual. La obra que nos encomendó. El ser la luz, el ser la sal, el apacentar rebaños, el llevar el evangelio, el encargarme de los negocios del Padre, ese es mi alimento todos los días, el alimento que necesita el Espíritu, que Cristo Jesús, que Dios y Cristo Jesús me resucitaron en el bautizo. Dice en el 19, y tú, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traer a vuestro padre y venir. Y ya le dijo Faraón a José, y tú, José, manda, haz esto, toma de la tierra de Egipto, toma de aquí carros. Los carros eran como carretas de 2 ruedas que tiraban con caballos para poner diligencia. De hecho, ya en el tiempo del Éxodo, cuando había un faraón malo, recordemos que cuando Dios sacó el primer pueblo y Dios los guió hacia el mar, Faraón tomó sus carros y su ejército para alcanzarlos. Por eso dice, y echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón, echó a la mar los carros de Faraón, la. Entonces, ¿qué representa aquí el carro? Representa, bendito hermano, lo mismo que hoy se lo voy a poner para poder entender. Yo aquí en la Ciudad de México vivo a escasos 3 kilómetros o 4 kilómetros de la Basílica de Guadalupe. Y le pongo ese ejemplo porque es muy conocida, yo no soy católico. ¿Va? Está la Basílica de Guadalupe. Ahora bien, si yo me voy caminando, voy a hacer más o menos como 1 hora, a paso más o menos rápido. Pero si yo agarro un coche y me voy, hago 5 minutos, 7 minutos. Entonces, ¿qué se representa que Faraón, en este caso el consejo de Dios, qué representa? Que nosotros debemos de poner diligencia para ir a pescar, para ir a hacer los mandamientos de Dios, para traer a su parentela, a los pies, a la tierra de Gosén y no perder tiempo. Eso representa simbólicamente. Haced esto, tómense de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres para que los traigan en carros, para que no pierdan tiempo, porque también, ¿verdad? Había niños y mujeres allá con el padre de José, con Jacob. Acuérdense que sus hermanos ya habían tenido familia, ya se habían unido mujeres. Acuérdense que Judá tenía, Rubén tenía también descendencia. Entonces, ¿qué es, bendito hermano, también? Que nosotros vamos para poner diligencia y decirles, salgan, el bautizo, dense prisa, vámonos. Y así, el carro es una enseñanza el día de hoy para estar exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, a que pongan diligencia porque los tiempos ya son malos. Y traed a vuestro Padre y venir. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Los enseres, pues son todo lo que pudieron haber hecho en todo ese tiempo, la casa, los muebles, las camas, pues todo lo que tenían para donde estuvieron estacionados a vivir. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Que el que no deja casa, padre, madre, y lo deja todo.
Las personas que se preocupan cuando Cristo Jesús nos llama y dice que estimemos todo como basura, desde escuelas, trabajos, profesiones, absolutamente todo lo que hicimos para tener diligencia, es un precio que Dios nos pide para poder salir, dejar todo. Ya le he dicho por qué, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios siempre nos da el porqué y el razonamiento. ¿Por qué tuve que dejar yo mis enseres, como el trabajo que tenía, como las empresas que yo tenía, como los negocios que yo tenía? ¿Por qué tuve que dejar la sabiduría del mundo, dejarme de preocupar para que mi hijo tuviera una profesión en una escuela de paga? ¿Por qué? Porque ya le dije, bendito hermano, que para poder nosotros ocuparnos en esta obra, a los que vino a contratar Dios y a los que creímos, nos contrató de tiempo completo y nos contrató para poder meditar y para poder estar consagrados en esta obra. Y no podemos tener nosotros nada que nos estorbe, nada que nos afane, nada que nos preocupe. Por eso Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura, todo lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice, salgan de ellos, oh pueblo mío, no toquen lo inmundo, no, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces dice, y no se preocupen por vuestros enseres, no se afanen, no se preocupen, porque ¿qué nos va a dar Dios a cambio? A los que mire, yo le digo, yo no dejé cualquier cosa en el mundo, hermano. No, yo dejé un negocio que me producía bastante dinero, que me hizo hacer una casa de 3 pisos en su momento, que me hizo tener oro, alhajas, que me hizo vivir una vida de vacaciones, que me hizo llevar a mi hijo a escuelas de paga, ¿sí? Ahora, toda esa vida de vino, de fiestas, de todo eso, me dijo Dios, déjalo y no te preocupes, porque yo te voy a dar riquezas que no encuentres ahí. Yo, por haber estimado todo eso como basura, yo te voy a dar algo que vale mucho más. Y así, le pongo el ejemplo. Es como si yo hubiera dejado $1 o $1 y Dios me hubiera dado 55,000 millones de dólares. Que no es comparable, hermano. No es comparable lo que yo tenía a las riquezas espirituales. Y no se preocupen por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto, que es el alimento, que es la gloria, la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Amén. Entonces, la paz, el gozo, este alimento no se compra con dinero, hermano. No, no. Para poder tener nosotros derecho a este pacto, hay un precio. Salir, dejar mis enseres, cargar mis bestias y venir. Cargar con los niños y poner diligencia. 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, fueron obedientes. Lo hicieron así. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Ya le dije que es el carro, diligencia, tanto de ida como de regreso. Y les suministró víveres para el camino. Porque de igual manera, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino que nosotros tenemos para ir a evangelizar, para ir a pescar, para ir a traer gente, para poner diligencia, claro que es con sustento, claro que es con provisión, claro que es un alimento que Cristo Jesús me da. Versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Fíjese bien, ponga atención. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos. ¿Qué es? ¿Para qué? Digo, para uno y para llevar. ¿Pero qué es la muda
del vestido. ¿Qué representa simbólicamente el vestido? Bendito hermano y bendita hermana, desde un principio sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron desnudos. Dios los desnudó. Y se dieron cuenta que estaban desnudos con el pecado. Y Dios les dijo, ¿acaso pecaron? ¿Acaso comieron del árbol que yo les dije que no comieran? ¿Por qué están desnudos? Y Dios hizo un sacrificio, una muerte, para vestir a Adán y a Eva con pieles. Que desde el Antiguo Testamento representa que el pecado nos vino a quitar a Dios. Que la presencia de Dios dentro de nosotros representa una túnica, representa una vestimenta, donde Satanás cuando ve, no nos ve desnudos y no nos puede violar, ni puede abusar de nosotros, porque estamos con vestidos. Pero una persona que usted vea o un violador vea en la calle a las 3 de la mañana sin protección y desnuda, pues la violan. Así de igual manera Satanás. Cuando nos ve sin Dios, cuando nos ve en la noche, porque la noche ya está avanzada, pues abusa del mundo. Pero Satanás tiene prohibidísimo que todos los que hemos sido llamados y hemos recibido el Espíritu Santo, tiene prohibidísimo tomar o violar o abusar de alguien que esté vestido. Dios le entrega a los que están desnudos, pero a los que están vestidos no. Ahora, de igual manera, en el camino nos ha dado mudas y también nos ha dado mudas. Fíjese qué bendición tenemos de Dios. Qué bendición tenemos de Dios. Nos ha dado el poder del ministerio para poder ir a llevar el evangelio y aquel que crea por medio de Dios, podamos, mediante Dios, que Dios lo vista y reciba el Espíritu Santo, que es el evangelio. Mucho ojo, yo no puedo dar el Espíritu a nadie, como en las iglesias de hoy, que tocan y se van para atrás, y que el saco ungido del pastor o del apóstol, y que la billetera ungida, que la tocas y te bendice y recibes el Espíritu. Ese es un engaño del diablo. Ningún ser humano o siervo de Dios tiene la potestad, ni Pablo ni Pedro, de poder dar el Espíritu Santo. El único que tiene ese poder es Cristo Jesús con su Padre, porque Él conoce los corazones. Así que cuando yo llevo el Evangelio, y alguien cree, yo bautizo en agua como Juan, en agua nada más. Pero el que bautiza en espíritu y fuego es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, nos ha dado el Evangelio en el camino para llevar mudas y llevar vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata. Santidad. Porque de igual manera, ya le dije, ¿quién representa a Benjamín? Y recuerda, hermano, porque podemos ver a un Dios o a alguien aquí decir, bueno, no es igualitario, ¿por qué le da uno más y otro menos? No, todo es simbólico, todo es simbólico. No, el primer pueblo era pecador, pero tenía la ley. Nosotros éramos una ramera. ¿Qué hizo la sangre de Cristo Jesús? Nos limpió de todo pecado, nos hizo puros. Y 300 monedas de plata, pues son riquezas, porque una de las riquezas más grandes que yo he tenido es el perdón de mis pecados, es la santidad, hermano. Y con esas riquezas puedo ir a enriquecer al pobre, espiritualmente hablando. Y 5 mudas de vestidos también le dio, que todo tiene simbolismo. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, para poder concordar también con este versículo, en el libro del Éxodo nos da la enseñanza la bendita palabra de Dios, que cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto, 40 años caminó en el desierto. En un desierto no hay tiendas, no hay mercados. ¿Usted se ha preguntado alguna vez en esos 40 años qué pasó con las sandalias que traían puestas o con la ropa que tenían puesta en esos 40 años? ¿Dónde podían llevar una muda? ¿Dónde podían cambiarse las sandalias o la muda que llevaban? La Biblia lo dice,
que en 40 años no se les desgastó ni las sandalias ni la ropa que llevaban. Ya con una enseñanza. Porque de igual manera, esta muda que yo tengo, la he llevado durante 20 años y la puedo llevar otros 100 años, si Dios me lo permite y si soy obediente, sin que se desgaste, que es la presencia de Dios. Y de igual manera, me ha dado mudas, me ha hecho santo para poder ir a bendecir, para poder poner diligencia, para llevar carro, para traer a los niños, para traer a la tierra de José. Dice en el versículo 22, y a su padre envió esto, José, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Ahora, recordemos, bendito hermano, el Padre representa dos cosas: la parentela, el primer pueblo, y a Dios. Porque Dios nos ha escogido para ofrecerle animales de carga. El día de hoy, ¿qué son animales de carga? Bueno, cuando Dios me permite ir con el Evangelio a llevarlo por primera vez a alguien y cree, se vuelve de un cabrito a una ovejita. Y luego, mediante la mansedumbre, mediante el amor de todos los días, darle por gracia lo que recibí por gracia, va creciendo y se disipula hasta alcanzar a ser un animal de carga. Esto quiere decir hasta alcanzar a ser un ministro y poder llevar la carga de los demás, como Cristo Jesús dijo: al que te pida llevar una milla de carga, llévale 2. ¿A quién le decía? A los que tenemos un tamaño espiritual, porque llevamos las cargas de los demás, de los que vienen en aflicción, porque Dios nos ha dado poder, nos ha dado mudas, nos ha dado alimento para poder dar. Entonces, Cristo Jesús primeramente trajo este fruto, y si nosotros lo seguimos, ¿qué le debemos de presentar al Padre? Animales en sacrificio vivo. No como en el primer pacto, animales físicos, sino hoy, animalitos voluntarios que se quieran convertir de cabritos a burritos o a bueyes que sirvan de carga. ¿Y de qué los vamos a cargar? De trigo, de alimento, para ofrecérselos a Dios. Primeramente Cristo ofreció esto a su Padre, porque aquí vino una obra que causó fruto. Y a su Padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, de lo mejor, y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su Padre en el camino, para que su Padre también tuviera alimento en el camino. En abundancia. Porque, digo, usted ve 10 animales que hacen abundancia, que esto nos da en abundancia. Así el primer pueblo, cuando caminó en el desierto, nunca tuvieron hambre, hermano. Siempre cayó durante 40 años el maná, y cayó en abundancia, tanto que Dios les decía: no recojan, no se afanen para el día de mañana, no, recojan únicamente lo que vayan a comer, hasta quedar satisfechos, porque yo mañana les voy a volver a dar el maná, y mañana. Y vemos un primer pueblo desobediente a Moisés, que cuando quisieron agarrar y dijeron: bueno, por si las dudas, estamos en el desierto, hoy tenemos maná, no vaya a ser que mañana no llueva el maná, vamos a recoger más, se les agusanaba a los que no fueron obedientes. Hermano, la enseñanza: Cristo Jesús es el pan de vida, Él nos da en abundancia. Vemos la multiplicación también de los peces, las canastas llenas de peces y de pan. Vemos cómo la gente que tenía 3 días sin comer vino a Cristo, subió al monte, y cómo fueron saciados todos. Y cómo sobró de las cestas alimento. Así que estamos hablando con este versículo de un Dios de abundancia, un Dios que no nos deja sin el maná, un Dios que no nos deja sin palabra. Ojo, a los que salimos, a los que tuvimos diligencia, a los que nos subimos al carro, no a los que nos aferramos al mundo. Dice en el 24, y despidió
a sus hermanos y ellos se fueron. Y Él les dijo, no riñan por el camino. De igual manera, cuando Cristo Jesús vino, ¿qué les dijo a sus discípulos? Ir a todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el final. Vayan. Y los despidió Cristo. Y vayan a llevar el Evangelio. Y yo los voy a bendecir. ¿Y qué les dijo? No pleiten por el camino, no contiendan, no riñan con los que al caso se levantan en contra de la cruz, con los que quieren meterte en pleito, no pleites, no riñas con ellos. Porque en este camino, bendito hermano del Evangelio, en este camino y en esta obra que Dios nos trajo, vamos a tener oposición como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento tuvo oposición en este camino, cuando vino a poner diligencia, cuando vino a darnos el carro, cuando nos vino a llamar a que saliéramos y a que viniéramos a esta tierra bendita. Como Cristo Jesús en todo momento, cuando lo querían provocar, ahí dice en Isaías 53, que Cristo Jesús fue como oveja enmudecida al matadero, que no abrió su boca para reñir. Únicamente lo que hablaba Cristo Jesús era para una edificación. No riñan por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y mire, pusieron diligencia, hermano y hermana, no se esperaron, ¿verdad? Fueron con los carros y subieron. Muy importante, Canaán, que hoy es Israel, recuerde que está arriba. Subieron, ¿verdad? Y para bajar otra vez a Egipto. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Nos quedamos en este versículo 25 para empezar el 26, el día de mañana, si Dios me lo permite. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que cualquier duda que usted tenga, ahí están los teléfonos para poder nosotros sacar con la bendita palabra de Dios, con su bendita presencia, y aclarar cualquier duda que usted pueda tener referente a las enseñanzas que Dios me está permitiendo con este bendito libro y estas profecías. Así que yo por lo pronto me despido, bendito hermano y bendita hermana, con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.